Buenas tardes. Hermanos trabajadores estatales del Perú, bienvenidos a este encuentro de capacitación, nuestro seminario nacional COVID-19, condiciones de vida y presupuesto general de la República. Es para mí un honor presentar a una persona a quien conozco y tengo el honor de conocer su trayectoria profesional, que es la doctora Marta Cecilia Silvestre, viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Te agradezco mucho tu presencia y espero que próximamente nos estés acompañando en otros eventos que tenemos a bien desarrollar. Nos sentimos muy agradecidos por tu presencia, Martita. Bienvenidos, secretarios generales de todas las bases de la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú. Agradecemos la presencia de nuestros secretarios generales nacionales de la CTE, el compañero Domingo Cabrera, Mario Chipana, secretario general de la FENAOM, Mario Arredondo, desde Cusco, CONATRA, Perú, Gino Saldaña, secretario general del Poder Judicial. Vamos a empezar este importante evento, este seminario nacional, con el saludo protocolar del compañero Domingo Cabrera, secretario general de la Confederación de Trabajadores Estatales y secretario nacional de organización de la CGTP. Adelante, compañero. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Muy buenas tardes y bienvenida a este evento, señora viceministra de la Mujer, por este espacio, extenderle el saludo a la señora ministra, la señora Zazieta, con la cual en anteriores oportunidades también hemos estado en la brega, en la defensa de los derechos de las mujeres. Y en este sentido, la Confederación de Trabajadores Estatales de todo el país tiene una gran satisfacción que hoy día estén los líderes sindicales del país, de todas las regiones, para escuchar estas importantes exposiciones que nos concierne el trabajador del sector público, como son los protocolos COVID-19 y también la problemática del presupuesto general de la República. Mi agradecimiento a los asistentes y también a los expositores que son de mucha valía y que tienen experiencia en el mismo. Muchas gracias, señora ministra, bienvenida. Está usted en su casa con todos los trabajadores del sector público. Muchas gracias, me siento muy honrada de estar representando a un ministerio tan importante como es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y estar con los compañeros de lucha, con los motores del crecimiento económico del país y sobre todo con los trabajadores del sector público. Ese gran motor, a veces silencioso, a veces poco valorado, pero que es el que empuja a todo este aparato estatal que da soporte a las políticas públicas, da soporte al sueño que todos queremos, que es hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir. Así que me dirijo a todos ustedes, llevándoles el saludo cordial y grato de la ministra Rosario Zazieta, a quien ustedes conocen, nuestra ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, una luchadora indesmayable en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los derechos de los trabajadores, de la dignidad de las personas y en particular de las mujeres. La pandemia del COVID-19 ha exigido y nos ha impuesto prácticamente un cambio de perspectiva del Estado sobre diferentes ámbitos de la vida de las mujeres y sus derechos humanos. Por ello es importante recordar que el Estado peruano ha suscrito y ratificado tratados y compromisos internacionales sobre derechos humanos en materia de igualdad y no discriminación, los cuales reflejan el compromiso por alcanzar las metas de igualdad y desarrollo en favor de las mujeres. Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como ente rector en la promoción y protección de los derechos de las mujeres, se vienen impulsando acciones para reducir la violencia hacia la mujer, garantizar el ejercicio de sus derechos a la salud sexual y reproductiva, así como su acceso y participación en espacio de toma de decisiones, y el ejercicio de sus derechos económicos y sociales. Nosotros también estamos buscando reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres,
y reducir sobre todo la incidencia en los patrones socioculturales discriminatorios que todavía existen en la población. Existen muchas desigualdades que se han agudizado producto de la pandemia y que grafican lamentablemente la situación de discriminación estructural que viven las mujeres en nuestro país. Por eso, nosotras estamos comprometidas en incluir la protección de los derechos de la mujer trabajadora en cada medida del Estado, y en particular en las medidas de reactivación económica y de apoyo a los hogares en condición de vulnerabilidad. Los derechos laborales son indiscutibles y merecen el respeto de todos, sobre todo de parte del Estado. Por ello, forma parte de nuestra agenda prioritaria garantizar los derechos económicos, sobre todo de nuestras mujeres trabajadoras. Y por ello, estamos implementando e impulsando la ejecución de la Política Nacional de Igualdad de Género, realizando diversas actividades. Para el Ministerio es muy importante contar con evidencia sobre el impacto de la crisis generada por la pandemia en la autonomía económica de las mujeres en el Perú, para así generar propuestas que puedan incidir directamente sobre las medidas que se vienen emprendiendo en la reactivación económica. Por ejemplo, les quiero contar que nosotros contamos con 17 redes regionales de mujeres empresarias y emprendedoras, y esta es una estrategia de intervención articulada entre el Ministerio, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, para desarrollar procesos orientados a empoderar y llenar de autonomía económica a las mujeres. Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quiero ratificar nuestro compromiso en favor de los derechos de las mujeres, con énfasis, como vengo repitiendo, en sus derechos económicos y sociales. Yo agradezco mucho a la Confederación de Trabajadores Estatales de Perú por esta invitación que me halaga para inaugurar este seminario nacional denominado COVID-19, Condiciones de Vida y Presupuesto General de la República, como un gran aporte para visibilizar la problemática de los trabajadores y las trabajadoras en el contexto de la pandemia, que nos permitirá tomar medidas para garantizar la salud y seguridad en el ambiente laboral y reflexionar sobre la estabilidad económica a la que tenemos derecho todos, sin distinción. Me despido recordándoles una reflexión, que el trabajo y la lucha exige el compromiso de los mejores, y que mientras uno trabaje, nunca será criticado por alguien que está haciendo más que uno, solo será criticado por alguien que está haciendo menos o nada. Declaro con estas palabras inaugurado el Seminario Nacional COVID-19, Condiciones de Vida y Presupuesto General de la República, agradeciendo que sigan luchando por la igualdad de derechos que nos permitan hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias primero por la invitación, por permitirme en este espacio poder difundir de una mejor manera las disposiciones, en este caso del Plan de Vigilancia y Control de COVID-19, a todo este gremio importante del sector público. Esperando que se encuentren todos bien, ustedes y sus familias, voy a dar inicio a esta sesión. Bien, el tema que voy a desarrollar el día de hoy es lo referido al Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el centro de trabajo. Como ustedes saben, en este contexto en el que nos encontramos de pandemia, el Estado peruano dictó sendas disposiciones para mejorar y mitigar el impacto de este virus al interior de los centros de trabajo. Estoy trayendo todas las normas que rigen en este contexto, y entre ellas tenemos como pilar fundamental la Ley General de Salud, que es la Ley 26842, evidentemente como segundo tema la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nuestra Ley Marco, la Ley 29783, ¿no?, que también ha tenido una modificatoria con el Decreto Legislativo 1499 dentro de este contexto de COVID-19 también. Como tercer dispositivo tenemos el documento técnico referido a los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, que ha sido publicado por el Ministerio de Salud. Asimismo, los protocolos sanitarios sectoriales que priman para cada una de las... ¿Cuál es la estructura de este plan? Bueno, evidentemente plantea 9 aspectos no generales, como son los datos de la empresa, los datos del centro de trabajo, los datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. Están dentro de los protocolos que abarcan la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Precisar además que solo el personal capacitado con equipos de protección personal, como les dije, puede realizar esta limpieza y desinfección de los ambientes y superficies de trabajo. Deben estar debidamente entrenados, contar con los equipos de protección correspondientes,
¿no? Y tener un procedimiento adecuado para realizar esta función. Como otro de los requisitos o lineamientos básicos que dispone esta resolución ministerial está la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Además, entonces, señores, que para estos efectos, el Ministerio de Trabajo y la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo ha creado una herramienta bastante útil y bastante práctica, llamada el ABC de la Seguridad y Salud en tiempos de COVID-19. Ustedes la pueden ubicar en la página web del Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí van a encontrar a detalle también este tema de la utilización de los equipos de protección personal y todos los lineamientos que debe implementar el empleador para este proceso de retorno al trabajo. Esta última diapositiva que refiere al registro del plan que ya lo mencioné anteriormente y que desarrolla, como les mencioné, un correo en el cual basta con el envío del plan de vigilancia al correo que está expresado en esta diapositiva, ¿no? Para que se cumpla con el requisito, ¿no? De presentar el plan ante la plataforma SIG-COVID. Bien, y ante todo esto, muchas gracias, espero que haya sido de utilidad esta exposición. Buenas tardes con todos y con todas, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ana Calderón y soy abogada de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los protocolos sanitarios sectoriales aprobados hasta la fecha son 65 y de acuerdo a qué se elaboran estos protocolos sanitarios sectoriales, de acuerdo a actividades, ¿ya? En función de actividades, no en función a sector público, sector privado, sino en función de actividades. Y ¿cómo es la distribución? Porque como hay tantas actividades laborales, mediante Decreto Supremo 080-2020 de la PCM, se estableció que cada sector tendría que aprobar, mediante resolución ministerial, los protocolos sanitarios sectoriales que se encuentren asociadas a su sector, ¿no? Por ejemplo, transportes y comunicaciones tendría que aprobar protocolos sectoriales o sanitarios sectoriales referidos al transporte aéreo, al transporte terrestre, ¿no? Al transporte de trabajadores también, ¿no? Por vía terrestre. Lineamientos básicos que justamente los recoge, los aprueba la RM 448-2020, que deben ser considerados en la elaboración de estos protocolos sanitarios sectoriales. Es obligatorio que en cada institución o empresa o centro de trabajo en general exista al ingreso un punto de lavado de manos, ¿no? Y además se puedan visualizar carteles que contengan información sobre el correcto lavado de manos. Si no pudiera incorporarse en el ingreso un punto de lavado de manos con agua y jabón, al menos tendrá que existir desinfección con alcohol en gel. En el lineamiento 4 hay que tener en cuenta la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, ¿no? Y para esto hay que tener en cuenta la prevención de la estigmatización de la COVID-19, la información, que los trabajadores deben contar con información al día de el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Todavía desconocemos completamente a la COVID-19, ¿no? Y sus consecuencias o las secuelas que puede dejar, ¿no? Entonces, el empleador debe tratar de que sus trabajadores estén permanentemente con información veraz, ¿no? Oportuna respecto al nuevo coronavirus, ¿no? Sobre todo para tomar las medidas preventivas necesarias. En conclusión, el empleador en el contexto del COVID-19, a fin de gestionar los riesgos que emergen, ¿no? Producto del coronavirus, dentro de los ambientes de trabajo, deben implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo adaptado al contexto actual. Es decir, donde se incluyan medidas preventivas para que los trabajadores no adquieran la COVID-19 en los ambientes laborales. Y esto implica aprobar un plan para la vigilancia, prevención y control. Este plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en los centros de trabajo tiene como base los protocolos sanitarios sectoriales que cada sector está obligado a aprobar, ¿no? De acuerdo a lo que establece la
el Decreto Supremo 080, respecto a las actividades asociadas a un ministerio o al sector correspondiente. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Agradezco la invitación a participar, a conversar un poco sobre este tema. A los organizadores, es un tema de bastante actualidad, ¿no? Bueno, lo primero que quisiera plantear es el tema de por qué negociación colectiva en términos generales, ¿no? ¿Qué significa negociación colectiva? ¿Qué es lo que este derecho implica? Y en esa línea, el derecho a negociación colectiva suele plantearse bajo tres enfoques, ¿no? El primero es como un derecho a participar, o como una expresión del derecho genérico que tenemos todos de participar en los espacios en los que compartimos, y sobre todo en los espacios en donde se ejerce algún poder. Entonces, como derecho a participar es una expresión directa, ¿no?, de la democracia como valor del sistema. En segundo lugar, otro enfoque aborda la negociación colectiva como un medio para resolver conflictos, ¿no?, como un medio para gestionar las diferencias naturales que existen entre empleadores y trabajadores. Bajo esta lógica, ¿no?, la negociación colectiva es una fuente de orden, de paz social, ¿no? Y un tercer enfoque enfatiza que la negociación colectiva es un mecanismo de distribución de la riqueza generada. De la riqueza en realidad y de los derechos, ¿no? Y entonces, bajo esa perspectiva, la negociación colectiva se convierte en un medio para lograr la igualdad sustancial, ¿no? Es decir, se convierte en una herramienta que nos permite pasar de la igualdad formal, de la mera proclamación en el papel de que somos iguales, a una eventual realidad en la que todos tengamos las mismas posibilidades de realizar nuestros objetivos de vida. Este proyecto de ley regula un procedimiento de negociación colectiva, o establece un procedimiento de negociación colectiva que permite realizar las previsiones presupuestales necesarias en caso ello sea necesario. Es decir, este proyecto intenta, y creo que lo logra, armonizar, tal como lo manda el Tribunal Constitucional, el derecho de negociación colectiva con el equilibrio presupuestal. Y no solo eso, sino además intenta, y también creo que lo consigue, ser armónico con la necesidad de que cualquier incremento, cualquier costo de económico en la negociación colectiva que tenga incidencia presupuestal sea adecuadamente previsionado, ¿sí? Entre otras cosas que este proyecto de ley ofrece, ¿no? La aprobación de este proyecto es urgente, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado no puede mantener una situación inconstitucional. ¿Qué autoridad tiene un gobierno y qué autoridad tiene un Congreso para reclamar a los ciudadanos la observancia de la ley si él mismo, con relación a sus trabajadores, mantiene una situación de inconstitucionalidad establecida claramente por el Tribunal Constitucional, que, como todos ustedes saben, es el máximo intérprete de la Constitución? Muchas gracias. Agradecer a los organizadores esta posibilidad de poder comunicarme con tan importante sector de la clase trabajadora. Hay una serie de temas y una serie de retos que son todavía muy importantes para el país, pero que nosotros vamos a tratar de centrarnos solo en una parte. Miren, la pandemia, fundamentalmente, ¿qué cosa es lo que nos va a dejar? Tenemos que enfrentar el crecimiento de la pobreza, ¿no? Y en especial de la pobreza extrema que afecta a poblaciones urbanas y rurales ahora. Antes, cuando hablábamos de pobreza extrema, cuando hablábamos de gente que apenas si conseguía en términos generales $1 o $3.50 diario para satisfacer sus necesidades, nos estábamos refiriendo por lo general a sectores rurales, ¿no? Sectores que estaban muy lejanos de las ciudades. Hoy en día, ese tipo de pobreza extrema también la vamos a comenzar a ver con más frecuencia en las zonas urbanas, es decir, en las ciudades. De todos estos factores para enfrentar una pandemia, creo que el más importante es el aspecto monetario, porque si tú no tienes plata, en realidad va a ser muy difícil
que puedas enfrentar las otras causas de la pobreza, salvo que tengas subvenciones suficientes por parte del Estado, ¿no? Subvenciones que no existen. Miren ustedes, no es que la pandemia ya ha sido la culpable de todo. Si ustedes ven el gráfico que estamos poniendo, ¿no?, vamos a ver lo que ha sido el crecimiento de la productividad laboral y el crecimiento también de la ocupación, ¿ya? Siempre en todos los periodos casi ha habido crecimiento de la productividad laboral, es decir, la mano de obra se ha esforzado por producir, pero no siempre, ¿no?, ha habido crecimiento, el crecimiento económico por otro factor. O sea que mucho de este crecimiento per cápita se debe sobre todo a la dinámica de los empleos. Y entonces, si ustedes ven bien, ya en épocas como el 2016, el 2017 hemos venido cayendo sistemáticamente, subimos un poco el 18, caímos nuevamente en el 2019, pero mucho más importante encontrar sectores donde la mano de obra pueda ser utilizada con mayor fuerza. Entonces, sectores como construcción civil, ¿no?, los sectores de la construcción que tienen tanto de eso, son muy importantes. Hay otros que son estacionales, pero también son muy importantes. Hay otros sectores, por ejemplo, que deberían ser atendidos con gran prioridad, como por ejemplo el sector agrario. No solamente porque allí todavía trabajan más de 2,5 millones de personas, sino también porque nuestra seguridad alimentaria en todo el país depende de ellos. Entonces, estimados compañeros, estamos frente a un problema que es serio. Yo he tratado de explicar los enfoques y creo que es también una labor de las centrales, además del enfoque que debería dársele a una reactivación, ir identificando los sectores en los cuales, ¿no?, esto pueda hacer realidad una reactivación saludable para el país. Bueno, muchas gracias, compañeros. En primer lugar, compañeros, muy buenas tardes con todos y todas. Para mí es un gusto poder compartir con los compañeros de la organización algunas reflexiones. Estoy haciendo esta presentación con insumos del Grupo Nacional de Presupuesto Público, que es un espacio de trabajo, un colectivo de sociedad civil. El Presupuesto General de la República es la ley más importante que se da cada año, ¿no? En realidad son 3 leyes, ¿no? La ley de equilibrio fiscal, la de endeudamiento y la ley de presupuesto. Son 3 leyes que están en paquete y que están interrelacionadas entre sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos vienen a decir los grupos de poder, los medios de comunicación, los gremios empresariales, ¿no? Que el tema del presupuestal es un tema sumamente técnico y que solamente tienen que verlo economistas especializados en el rubro. Sin embargo, el presupuesto no es una herramienta cualquiera, ¿no? Porque es una herramienta de política fiscal, ¿no? El presupuesto es una herramienta que determina la orientación del gasto del país, ¿no? Es decir, el país decide si se va a gastar en camas, UCI, por ejemplo, o en pagar enfermeras y médicos, o en promover asociaciones público-privadas como las que estuvieron objetadas por temas de corrupción. La mayor parte de obras que hizo el Club de la Construcción y Odebrecht fueron asociaciones público-privadas y buena parte de esos recursos salieron de las arcas fiscales, ¿no? Hay 2 gráficos, pero vamos a ver el gráfico fundamentalmente de deuda pública. Cabe señalar que este gráfico de deuda pública señala el porcentaje de endeudamiento que tiene un país respecto a su Producto Bruto Interno. Y como pueden ver ustedes en el gráfico, en el año 2012, el Perú tenía un endeudamiento de 19.2% en comparación de toda la masa económica de su Producto Bruto Interno. Esto se incrementó hasta 26.8%, se incrementó lenta y gradualmente, hasta el 2019 en 26.8%, y de ahí se ha incrementado a 35.4% y se prevé que se va a incrementar hasta 38%. Ojo, esta cifra es preocupante, sí, pero en términos comparados con otros países de América Latina, Perú todavía tiene un endeudamiento público por debajo del promedio de América Latina. Está en uno de los niveles
de deuda más bajos, ¿no? Si ustedes pueden ver el año 2000, ahí se ve que el endeudamiento público está en 48.3, ¿no? Países como Brasil, antes de la pandemia, si mal no recuerdo, estaban en ese nivel, en 50% más o menos, ¿no? Entonces, hay posibilidad para endeudarse y este año, para completar el presupuesto, también nos hemos endeudado. Ojo, el presupuesto del año 2021 no es ingresos propios. Nos estamos endeudando. Para que ponerlo en términos más gráficos y entendibles, es como que ustedes son trabajadores, reciben un sueldo y resulta que si no les alcanza en un par de meses que tienen proyectados una serie de gastos y recurren a la tarjetita. Esa plata van a tener que pagar, va a tener que pagarse tarde o temprano, ¿no es cierto? Y con intereses. Aquí estoy con una diapositiva del profesor Oscar Ugarteche, ¿no? Él es peruano y radica en México, hace algunas sugerencias, ¿no? ¿Para dónde podemos cambiar como humanidad? Ya él va más allá de lo económico, ¿no? Habla de los retos son generar un renacimiento económico que promueva, uno, el empleo, la agricultura sostenible, la reducción de las cadenas de valor mundiales, el aumento de uso de la energía renovable y, bueno, el descubrimiento de una vacuna, ¿no? Él plantea que hay que hacer una revisión completa de cómo han estado funcionando las economías de todos nuestros países, ¿no? Entonces, ahí hay un reto gigantesco para la clase política y para los trabajadores que son de alguna manera, pues, la vanguardia de la población, ¿no? Entonces, esos son los datos que yo quería presentar. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos los organizadores. Mi nombre es Sergio Quiñones, soy el director general de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo y tengo a mi cargo la Secretaría Técnica del CONSAT, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Empecemos por definir qué es un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? De acuerdo al glosario de términos que aprueba el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el comité es un órgano que forma parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuya función principal es promover el diálogo y la vigilancia dentro del sistema de gestión. Tiene dos características fundamentales. Es bipartito, porque participan representantes del empleador y de los trabajadores, y es paritario, porque participan igual número de representantes de una y otra parte. Eso lo hace un órgano muy relevante en el aspecto de la participación de los trabajadores en la seguridad y salud en el trabajo, tanto a nivel de vigilancia como de cumplimiento. ¿Cuáles son los objetivos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Básicamente tres: asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, asesorar y vigilar en el cumplimiento de la normativa nacional, y promover la salud y la seguridad en el trabajo. No olvidemos que, legalmente hablando, el responsable último de la seguridad y salud en el trabajo en el centro de labores es siempre el empleador. No obstante ello, dentro del diseño legal que tenemos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los comités cumplen funciones esenciales como las que hemos mencionado, ¿no? En general, un comité busca favorecer el bienestar laboral y apoyar en el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. Algunas conclusiones. En primer lugar, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano, como ya dijimos, bipartito y paritario, constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, cuyas funciones principales son regular de manera periódica las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos laborales. Cuando son menos de 20 trabajadores, en vez de un comité se tiene que tener un supervisor. Tanto el comité como el supervisor están facultados para realizar actividades con fines exclusivos a la prevención y protección de la seguridad y salud en el trabajo y cuentan con la autoridad suficiente para llevar adelante y adecuadamente dichas funciones, ¿no? Y ahora, ¿no?, en este contexto de emergencia sanitaria, los comités, o en su caso los supervisores, cumplen un rol crucial en tanto recae en ellos la responsabilidad de aprobar y realizar el seguimiento a los planes para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en los centros de trabajo. Eso sería todo de mi parte. Agradezco nuevamente por la invitación. Muchas gracias.
Muy buenas noches y un saludo a través suyo para todos los trabajadores del país. Ustedes me han puesto en una situación bastante honrosa para mí, poder aclarar algunos aspectos que lamentablemente hay que señalarlo, que va por varias partes. Primer punto, cuando se habla de la unificación de salud con MINSA, esas dos palabras, unificación de salud con MINSA, tiene que verse de diversas aristas. La directa, la que dice, señor, vamos a unificar el salud con MINSA, y la gente dice, no vamos a unificar porque el salud tiene solamente 11.000 millones de soles para 10 millones de servidores, el SIS tiene 1.850 millones para 20 millones de afiliados. En consecuencia, ¿cómo vamos a unir los dos? Al unificarlos, lo que va a pasar ahí, que el dinero se va a licuar y los de salud van a perder todos sus derechos y los del MINSA se van a beneficiar. Esa unificación también se dice es adscripción. Se adscribe salud al MINSA, se junta la plata, se mezcla la plata y se diluyen los derechos de los trabajadores que están en la seguridad social. Eso es el sistema que uno entiende simple cuando se lo explica. En consecuencia, yo creo que el sector privado tiene su rol, y es un rol muy importante, pero es un rol complementario para aquellas cosas que el sector público no puede hacer. Y además el sistema de seguridad social es un sistema que involucra a todos los ciudadanos. En estos momentos, salud brinda el 30%. Las Fuerzas Armadas y Policiales, que también son sistema de seguridad social, otro poquito más. Y si convertimos al SIS en un verdadero sistema de seguridad social público, podríamos tener una mayor cobertura. Claro, habría que buscarle un mayor financiamiento. Y ese es el derecho a la salud de todos los peruanos. Apenas nace un ciudadano, debería tener seguridad social, es decir, prestaciones médicas y de salud, prestaciones económicas y prestaciones sociales. Eso es quizá el aspecto más importante. El día de hoy se debate porque el presidente de la República ha señalado que es necesario que se unifique el sistema, que no es posible a raíz de la experiencia del COVID que cada uno funcione por su lado. Y tiene razón, hay que unificar el sistema. Y si separamos funciones, lo vamos a dividir más, lo vamos a segmentar más, lo vamos a dividir más. Entonces no dividamos sistemas, no separemos funciones. Vayámonos a trabajar en un sistema unificado donde se respeta la autonomía de las instituciones bajo la égida o el ente rector que es el MINSA, con un Consejo Nacional potente, fuerte, que tomen decisiones como sistema y que poco a poco vayan mejorando la interacción entre ellos a través de lo que se llama la interoperabilidad, es decir, que vayan conversando entre los sistemas poco a poco, en modo progresivo. Pero lo que no puedes hacer es decir, señores, vamos a quebrar el salud, vamos a dividirlo en dos, vamos a separar funciones para que luego salud compre sus servicios a quien quiera. Entonces vamos a atomizar más el sistema en el país, y la idea después del COVID, en plena pandemia, es que todo el sistema funcione en modo unitario, en modo concertado, en modo descentralizado para luchar contra las epidemias o la pandemia esta que tenemos. Y quiero concluir mi intervención con una frase del presidente de Francia a raíz de la pandemia. Una vez más, dice él, tenemos que revalorar el rol de la seguridad social pública. Es la base para luchar por la salud de la población. Muchas gracias, Domingo. Un abrazo muy fuerte a los compañeros y una felicitación, porque no es fácil participar en un evento como el que ustedes han realizado los 2 días seguidos. Solamente quiero señalar el hecho de que lo que decía el doctor Eber Cuba, ¿no? Que de lo que se trata es de la defensa de la seguridad social, en este tema de la seguridad social, y que el SES no es un subsidio, que tiene que ser incorporado dentro del sistema de la seguridad social. Y nosotros defendemos venimos defendiendo la seguridad social durante mucho tiempo. Buenas noches, muchísimas gracias a todos ustedes. En primer lugar, estimados compañeras y compañeros, reciban el saludo fraterno de la CGTP y felicito a la Confederación de Trabajadores Estatales
y a cada uno de ustedes por el valioso esfuerzo desplegado en estos días, el que se ha desarrollado el Seminario Nacional COVID-19, Condiciones de Vida y Presupuesto General de la República, en el que han tratado con el siempre valioso aporte de especialistas en temas de gran actualidad para los trabajadores y trabajadoras del sector público y de todo el país, en el difícil contexto de los graves impactos de la pandemia que viene atravesando nuestro país y el mundo entero. La manera efectiva de cómo se apliquen los protocolos sanitarios para la seguridad y salud laboral, se ejecute el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el centro de trabajo y la mejora de las condiciones de trabajo, de la situación económica de los trabajadores y, por supuesto, de la negociación colectiva en el sector público. Todo esto dependerá de gran parte de las asignaciones presupuestales que asigne el gobierno y de la manera eficiente y eficaz como se ejecuten. Sin embargo, como lo demuestra su experiencia de lucha sindical, dependerá fundamentalmente de la organización y la acción sindical que realicemos los trabajadores y trabajadoras en las calles. Los trabajadores públicos tienen diferentes problemas pendientes de atención, entre ellos las observaciones al decreto de urgencia que regula la negociación colectiva, formulada por las organizaciones sindicales del sector el público y de la CGTP, y que esperamos sean atendidas y resueltas a la brevedad posible, dado que es un derecho que deben gozar los trabajadores del sector estatal y que además postergado por muchos años sin un derecho a la negociación colectiva para poder incrementar los sueldos de los trabajadores y trabajadoras. Estamos seguros que los trabajadores y trabajadoras públicos y sus organizaciones sindicales lo asumirán estos retos de manera exitosa, como lo registra su trayectoria de lucha sindical. Para ello tienen el respaldo incondicional de la CGTP, como lo venimos haciendo. La CGTP ha sido desde el inicio muy crítico a las medidas adaptadas por el gobierno para enfrentar a la pandemia del COVID-19, debido a que ellas han producido una grave afectación al empleo, los ingresos y los derechos laborales y a la salud laboral de los trabajadores de todo el país, mientras se ha favorecido a las grandes corporaciones con el financiamiento de las planillas, crédito bajo costo y la suspensión perfecta de labores, además de otras medidas. Asimismo, compañeras y compañeros, doy por clausurado este importante evento realizado por la CTE, que demuestra realmente que los dirigentes no solamente están preocupados en exigir condiciones laborales y derechos laborales, que es un derecho, sino también por educar y poner en conocimiento el planteamiento de los trabajadores y del el gobierno que viene aplicando en contra de los trabajadores. Reitero mi saludo y doy por clausurado este evento tan importante como es el foro realizado por la Central de Trabajadores Estatales del Perú. Muchas gracias.